La comunicación titulada Una renovación imposible, los ecos de la hispanidad en el discurso historiográfico a finales del franquismo, propone abordar la difícil ruptura que a finales de la dictadura se estaba todavía disputando en el seno de la historiografía española, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en torno a la idea de hispanidad. Al ser el principal centro estatal de investigación durante la dictadura, el discurso colonial que difundió no fue precisamente inocuo. El americanismo fue una de las disciplinas que adoptó un vínculo más estrecho con el poder político, entre otras cosas por la importancia de la diplomacia cultural. Por tanto, los imaginarios que se articularon durante este periodo permearon más allá del tejido académico. Su escasa evolución a lo largo de la dictadura, al menos en el caso del CSIC, ha hecho que su legado perviva en cierta medida hasta la actualidad. Bien, la producción historiográfica de los dos centros americanistas del CSIC, el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, giró en torno a tres grandes ejes: la conquista y descubrimiento, los discursos en torno a la figura del indígena y la labor misional. El primer eje de ellos se enfocó en esa misión civilizadora, ¿no? Esa supuesta misión civilizadora de España en América, reforzando una narrativa de grandeza y de heroísmo. Se revitalizó la defensa de la colonización, vinculando la expansión imperial con el catolicismo militante y ese genio español. Las obras historiográficas, bueno, buscaron refutar la leyenda negra, presentando la conquista como un proceso civilizatorio. El CSIC premió estudios que exaltaban la presencia española en América, mientras que figuras como Álvaro Portillo, del Opus Dei, defendía la conquista como la mayor empresa histórica de España realizada, en sus palabras, con amor y justicia. Además, bueno, se promovió la historia de los descubrimientos desde una perspectiva eurocéntrica. El segundo eje historiográfico se centró en la construcción del indígena dentro del discurso colonial. Se promovió una imagen del indígena como un ser pasivo, ignorante, infantil, necesitado de la tutela española. La historiografía franquista defendió esa supuesta benevolencia de las leyes coloniales y el papel protector de los españoles. Algunos historiadores, de hecho, justificaron la explotación laboral indígena como un proceso civilizador, argumentando que sin la intervención española los indígenas habrían permanecido en la barbarie. Bueno, por último, el tercer eje de trabajos, ¿no?, de estos discursos historiográficos abordó el papel del catolicismo en la colonización, prestando especial énfasis a la actividad misional. Los estudios sobre misiones estuvieron dominados sobre todo por la visión jesuita, destacando el papel evangelizador de España en América. Se consolidó bueno, un relato en el que la cristianización era el verdadero objetivo de la expansión española y el elemento clave de la identidad de la hispanidad. Se defendió además que la conversión al cristianismo no solo transformó lo religioso, sino también en la estructura política, social, económica de los territorios colonizados. Bueno, a pesar de algunos intentos de renovación en los años 60 y 70, esta historiografía continuista, profundamente ideologizada, se mantuvo como el discurso hegemónico hasta el final del franquismo. A finales de los años 50, ese ideario de la hispanidad, tal y como fue concebido, había perdido su fuerza, quedando prácticamente obsoleto. Sin embargo, muchas de sus propuestas y mitos perduraron gracias a la propaganda interna, y el americanismo mantuvo un papel central en el nacionalismo español, más allá de la dictadura. Del carácter puramente beligerante, ¿no?, que se había desarrollado durante el primer franquismo, que terminó por fracasar, se había evolucionado hacia un expansionismo de carácter cultural cimentado en el espíritu universalista del catolicismo. El propio término hispanidad fue siendo desterrado del vocabulario historiográfico. El elemento católico, sin embargo, siguió apareciendo de forma intermitente, más o menos ferviente, ya que vertebraba las políticas identitarias. Quizá las mayores reminiscencias de este imaginario tuvieron lugar en el espacio público, ya que la política oficial del régimen sí siguió acudiendo a estos lugares comunes.
Cuando en los años 70 se produjo un intento de dar aires de renovación al Consejo, se pusieron en marcha una serie de actividades en radio, prensa, televisión, a través del Servicio de Difusión Exterior del CSIC. Entre ellas se entrevistó a Ciriaco Pérez Bustamante, entonces director honorario del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, y también a Juan Pérez de Tudela, que era el director efectivo. El objetivo de las entrevistas era recoger los sucesos en torno a una reunión de un numeroso grupo de historiadores en Trujillo con motivo de preparar la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, previsto para 1992. La iniciativa, bueno, era verdaderamente notable, en tanto que todavía quedaban 18 años para que tuviera lugar el evento. Sin embargo, resultaba una muestra tanto de la importancia que a nivel político seguía teniendo la gesta americana, como del trabajo coordinador que desde la historiografía oficial se quería impulsar al respecto. En ese contexto, y a pesar de que en las publicaciones el concepto de hispanidad había caído en desuso, el entrevistador no dudó en preguntar a Pérez de Tudela por él. Como vemos aquí, él le pregunta: señor Pérez de Tudela, la hispanidad es un concepto un tanto traído y llevado que se presta siempre a muchas controversias. ¿Qué es para usted la hispanidad? ¿Cree realmente que esta existe? Y Pérez de Tudela contesta: por supuesto que creo que existe. La hispanidad es una gran entidad histórico-cultural que tiene un legado histórico común y que tiene una fórmula de expresión cultural común, que es el idioma castellano o español. Bien, este fragmento es revelador porque muestra varias realidades. En primer lugar, el entrevistador es consciente de la naturaleza polémica del término, lo que muestra que se había convertido en patrimonio del discurso público y que había sido cuestionado. Por otro lado, si bien Pérez de Tudela no pudo renegar del término, por lo que eso podía conllevar, su respuesta mitigaba en cierta medida la crudeza de este, ya que no aludía ni al catolicismo ni a la supuesta misión civilizadora, sino a una entidad histórico-cultural que además abogaba por lo común. Es verdad que más adelante en la entrevista valoraba el papel de España como nexo de unión entre Europa y América, pero bueno, algo distintas fueron las respuestas de su maestro, Pérez Bustamante, a quien habían entrevistado un mes antes. El entrevistador le preguntó: díganos qué aportó España a América y a la inversa. Y Pérez Bustamante respondió: este es un tema que daría lugar a una conferencia, porque España aportó muchísimo a América y América también ha aportado cosas de interés a España. España aportó a América la lengua, la religión, la cultura en sus diversos aspectos, las universidades, todas las iglesias, catedrales, conventos, el arte, las instituciones jurídicas y sociales, la organización administrativa, en fin, no acabaríamos de relacionar o de relatar las cosas importantes que España aportó a América. Y también América aportó a España y al mundo cosas interesantes, por ejemplo, en el orden material de las plantas, el maíz, el tabaco, la patata y otra serie de producciones importantes. No hablemos de la patata, que ha sido el remedio de las hambres en el viejo continente. Por consiguiente, hay muchísimas cosas, aparte de las sugerencias literarias, que el paisaje, que la naturaleza han tenido en la producción científica o literaria española, es decir, el estudio de las plantas, de los animales, de los volcanes, de toda la fauna, de la flora, de toda la naturaleza del nuevo continente que tanto impresionó a los españoles y en general a los europeos. Bueno, como observamos, mientras que la lista de elementos que España aportó a América era de gran relevancia y comprendía un abanico tan amplio como la cultura, el arte, la educación o la jurisprudencia, parecía que América solo había ofrecido su naturaleza, casi de forma anecdótica. No había una bidireccionalidad realmente. Por ello, como vemos, durante este último periodo del americanismo en el Consejo, durante el franquismo, convivieron ambos discursos, y en una pugna entre los remanentes del primer franquismo y una apertura historiográfica que se iba abriendo paso y que quería mirar más a Europa. Resulta significativo que Pérez Bustamante, director honorífico entonces, pero que había sido el director efectivo hasta 1973, tuviese un cargo directivo ya en el instituto en 1940, ¿no? Fue secretario desde los inicios hasta que pasó a ser el director en 1950. Por su parte, Pérez de Tudela, el discípulo, quien le sucedió en el cargo, era también colaborador del instituto desde los años 40.
Así, bueno, una de las causas de la escasa evolución del discurso americanista en el CSIC fue la continuidad de sus cargos directivos, que no se vieron renovados apenas a lo largo de todo el franquismo.